Bien, cada 18 de octubre, desde el año 2000, la Asociación Internacional de la Menopausia, junto a la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, llevan adelante el Día Mundial de la Menopausia. Es una instancia que lo que busca es enfatizar la necesidad de prestar atención a las necesidades médicas y emocionales de las mujeres que atraviesan por esta etapa. Y desde el punto de vista médico, la menopausia se define como el hito en el cual la mujer ya no tiene capacidad reproductiva y es cuando lleva un año sin menstruar. Pero la verdad es que el tema de la menopausia es mucho más que esto, tiene enormes dimensiones que queremos pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Nicoleta Pranzini, coautora de primero el podcast y ahora el libro Meno es más, Meno de menopausia. Nicoleta, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Simple Texto. Muy bien, Mirna, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder seguir informando y acompañando a las mujeres en este proceso a veces y un ciclo vital que es inevitable para todas las mujeres o también para todas las personas que tienen útero. Absolutamente. Cuéntame lo siguiente, porque quiero entender básicamente cómo surge, Nicoleta, esta idea, primero de hacer un podcast. ¿Cuál fue el motivo que las inspiró? Mira, remontándonos como al 2017, en algún momento nos reunimos las tres. Nosotras somos amigas de hace más de 30 años. Entonces tenemos mucha historia, somos como hermanas. El 2017 nos juntamos en la casa de una de nosotras y decidimos escribir un libro que no prosperó por distintas razones, porque estábamos con mucho trabajo, porque en mi caso personal no le encontraba ningún sentido, porque para mí la menopausia era algo lejano, no era tema. Y si hago retrospectiva, tenía ya 47 años y estaba en el proceso. Pero bueno, y el año pasado Viviana nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Claro, como las tres estamos dentro del área de las comunicaciones, somos dos comunicadoras audiovisuales, una periodista, que nos dedicamos a otras cosas ahora, pero teníamos esta expertise. Entonces empezamos a hacer el podcast y empezamos a entrevistar a mujeres referentes en España, por ejemplo. También entrevistamos a mujeres referentes en sexualidad, en edadismo, porque todo esto de la menopausia tiene, digamos, ese impacto. Entonces empezamos a hacer este podcast y nos empezamos a dar cuenta que nosotras mismas no teníamos idea de muchas cosas. De hecho, creo que desde hace un año exactamente, yo empecé la terapia hormonal porque me di cuenta de todo lo que me había pasado por no tomar terapia hormonal y porque estaba en menopausia. Y luego de eso, como a los 4 o 5 meses, nos llamaron de Editorial Planeta y nos pidieron si queríamos hacer un libro. Obvio que sí. Y aquí tengo el libro, que lo quiero mostrar. Aquí está. Por favor, adelante. Gracias. Y nada, este se lanzó este año, en mayo de este año. Y tenemos el podcast, tenemos un Instagram, tenemos este bello libro y bueno, y una página web donde pueden encontrar información también. Eso es más o menos el camino que hemos recorrido. Correcto. En relación al... Por eso lo hicimos, fue como, hagamos esto y nos fuimos dando cuenta, que es lo más interesante, de la poca información que había, lo que pasaba en la salud en Chile, tanto privada como pública, y que las mujeres no teníamos idea de nada de la menopausia, que se habla poco, casi nada. Eso te iba a preguntar, ¿por qué hay tanto silencio? ¿Por qué se habla poco? ¿De qué manera las experiencias también individuales de ustedes fueron parte de este proyecto? Mira, ninguna de nosotras, nuestras madres nos hablaron de menopausia. No era un tema. Y seguramente la mayoría de las mujeres, las mamás no les dijeron, oye, mira, cuando cumplas 40 y tanto te tienes que preocupar de tal y tal cosa, o consulta, o si tienes estos síntomas. Por lo menos a mí lo que me explicaron tenía que ver con la regla, con menstruación, tenía que ver con la anticoncepción y suficiente.
sería. Y cómo Claro. tener, Si es digamos, que. si es que, claramente. Sí. Y hoy día en los colegios tampoco se explica ni se enseña sobre menopausia. Toda la educación de los niños y niñas en Chile, por lo menos, en biología tiene que ver con reproducción y métodos de anticoncepción o enfermedades de transmisión sexual. Y eso lo sé porque tengo una hija que todavía está en el colegio y si no es por lo que he escuchado muchísimo acá, digamos, en la casa, porque hemos hablado de menopausia ya hace un año, no sabe, no está esa educación. Y, Correcto. Dale. Sí, solo para precisarte un punto ahí. ¿Por qué es importante, Nicoleta, en tu, digamos, percepción y por lo que has podido recoger, ¿no es cierto?, a partir de este podcast y este libro, hablar de menopausia? Varias razones. Una, porque nos afecta a las mujeres y somos la mitad de la población sobre este planeta. Nos afecta en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestras relaciones con el resto de las personas. Nosotras todos vivimos en sociedad. Yo tengo una pareja varón, por lo tanto es importante que él sepa lo que me está pasando, por qué me está pasando. Hay un impacto en las relaciones personales y sobre todo un impacto en las relaciones con uno misma, porque los cambios que suceden, tanto físicos como emocionales, si uno no tiene la información, uno cree que o se está volviendo loca o cayó en una depresión o tiene Alzheimer o, como se decía antiguamente, no tan antiguamente, es como te dio un viejazo y así además te vas a tener que quedar de aquí hasta que te mueras. Y eso creo que no debería pasar ni seguir pasando, porque nos afecta la calidad de vida en muchos aspectos. Entonces, por eso es importante estar informada y acompañada. Correcto. Y ahí entonces, déjame contar que estamos conversando con Nicoleta Pranzini, coautora del libro y del podcast Meno es Más, que intenta, por supuesto, darnos una mirada más profunda y aportar también en las distintas experiencias respecto del largo camino del climaterio y de la menopausia. Y ahí quiero entrar porque cuando hablamos de climaterio, cuando hablamos de menopausia, hagamos la diferencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo uno y de lo otro? Ya, súper. Está la parte educativa. Climaterio es el proceso completo, a partir de los 40, 45 años hasta que te mueres, aproximadamente 70, 75, 80 años hoy día es la expectativa de vida en las mujeres en Chile. La menopausia es el hito, como la menarquia. La menarquia es tu primera regla, la menopausia es tu última regla y te enteras que es tu última regla después de 12 meses, porque en el periodo antes de la menopausia está la perimenopausia, que es donde aparecen todos los síntomas, que son más de 30 síntomas. No es solo el bochorno, porque muchas mujeres no tenemos bochorno, pero eso no significa que no estemos atravesando la perimenopausia. Luego viene la última regla y después está la posmenopausia. Eso es como, en realidad uno debería hablar de climaterio, pero socialmente hablamos de menopausia. Y tiene una cosa, Nicoleta, uno en Chile no hablamos de menopausia porque hay una carga para las mujeres, ¿no? Ah, se puso menopáusica. Ah, Vieja. bueno, porque te fijas, claro, le llegó el viejazo. ¿Eso hace inhibir esta conversación, dirías tú? Absolutamente. Bueno, las mujeres sabemos que tenemos muchas mochilas que arrastrar a raíz del patriarcado en general. Pero en este caso, la menopausia se esconde porque en cierto modo se entiende que dejas de estar vigente, que no tienes la posibilidad de, no eres fecunda o no tienes la posibilidad de reproducirte. Y la imagen de las mujeres socialmente es que si no puedes tener hijos o ya pasó tu época para tener hijos, estás vieja, no sirves. Y eso es un cambio, se requiere un cambio cultural, más allá de la realidad, porque las mujeres de 45, 50, 55, 60, 65, 70 años son muy vitales, tenemos muchísimas cosas que aportar todavía, considerando que en general las mujeres a nuestra edad estamos en el pic de nuestro desarrollo, podríamos decir, profesional. Entonces, justo viene
esto, digamos, que es imposible evitarlo, y entonces hay una carga social de vieja menopáusica, está con las mañas. En realidad, las mujeres siempre hemos tenido esto asociado a nuestro ciclo. Andáis con la regla, andas en tus Es días. hormonal. Es hormonal, y eso es lo más gracioso. No, Los hombres tremendo. también tienen hormonas. O sea, hombres y mujeres tenemos hormonas. Nosotras somos cíclicas, pero ellos tienen otro ciclo, quizás no tan evidentes ni tan bonitos como los nuestros, a veces pueden ser un desafío, pero tienen hormonas, o sea, entonces siempre hay un sesgo ahí y una ignorancia también. No, y una carga superior, o sea, una carga social súper fuerte. Sí, mira, incluso entre las propias mujeres, ¿no? O las mujeres jóvenes respecto a las mujeres mayores. Ah, parece que estás con bochorno. Ah, te llegó la menopausia. Bueno, etcétera, ¿no? Que es una cuestión que puede ser divertida para algunas, digamos, pero la verdad es que divertido tiene bien poco, porque hay muchos síntomas que son súper complejos y tú hablabas de 35 síntomas. Te digo que es primera noticia. ¿Qué tipo de síntomas pueden configurar estos 35 síntomas? A ver, eh, establecer que cuando te bajan los estrógenos, esto dicho por alguno de nuestros entrevistados, te baja el estrógeno, esto afecta a más de 400 tejidos de tu organismo, empezando por ahí. De los síntomas, el que más se conoce, el que todo el mundo habla y cree que es el principal, son los bochornos, y no es efectivo. Uno de los síntomas más prevalentes son los dolores articulares, y que uno lo asocia a la vejez. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la baja de estrógeno. Entonces, voy a nombrarte algunos. La niebla mental, que puede ser devastadora a los 50, a los 45, a los 60 años, que te quedas pegada, no te acuerdas de la palabra, se te olvidan las cosas, vas a un lugar y no sabías a qué ibas, por ejemplo, y no encontrar las palabras, cosa que a pesar de tener terapia aún nos pasa, con menos frecuencia, claramente. Sequedad vaginal, los problemas genitourinarios, y eso afecta las relaciones sexuales penetrativas, por supuesto. Entonces también ahí se afecta, digamos, la relación de pareja. Sigo con los síntomas. Se queda en la piel, los dolores articulares, ya los dije, los cambios de ánimo. Más allá de las características de personalidad que uno pueda tener, muchas mujeres se deprimen en este periodo sin entender por qué, si nunca fueron personas o tienen razones para deprimirse. ¿Me explico? También tenemos dolores estomacales, te cambia el pH del estómago, se me olvidan algunos. Oye, pero Eso espérame, Nicoleta. dime. Sí, pues, y ahí entonces, porque claro, uno describe todos estos síntomas y uno dice, por algo hay mujeres que te dicen, oye, la menopausia no tiene nada bueno, o sea, pasan puras cosas malas cuando se va el estrógeno, ¿no es cierto? ¿Qué se hace cómo enfrentamos una cuestión, como dices tú, que es inevitable y que todas las mujeres que van a envejecer, ¿verdad? A menos que te mueras joven, digamos, van a pasar por este periodo. ¿Qué hacemos para enfrentarlo de mejor manera? Mira, primero creo que hay que poner atención en quién es tu proveedor o tu proveedora de salud. Si es un ginecólogo, ginecóloga o matrona o matrón. Porque nosotras las tres nos cambiamos de ginecólogo y ahora tenemos ginecólogas. Y pedir ayuda y explicarle lo que estás pasando, lo que te está pasando. Si bien, si vas donde una ginecóloga o ginecólogo que sabe de menopausia, te va a guiar y te va a decir qué es lo que tienes que hacer o puedes hacer. En general, nosotras somos pro terapia hormonal, pero hay muchas mujeres que no les interesa tomar la terapia hormonal o tienen contraindicación, pero son muy pocas las mujeres que no pueden optar a la terapia hormonal. Entonces, para evitar todos estos síntomas o disminuirlos, mitigarlos, es importante buscar ayuda profesional. Porque de todos los síntomas que yo te conté, si tú no sabes que el dolor de hueso articular, vas a ir a un traumatólogo o traumatóloga.
Si tienes dolores de cabeza muy fuertes, que también es un síntoma, o metrorragias, vas a empezar a ir a distintos profesionales de la salud tratando de mitigar todos estos síntomas y finalmente basta con que vayas a uno. Y entonces el camino que uno recorre a veces puede ser muy costoso económicamente y emocionalmente también. Entonces lo importante... ¿Y las menopausias? Sí, perdón, te interrumpí. Continúa nomás, Nicoleta. No, dale. No, era preguntarte si... Ya, pero perdona, era preguntarte si hay distintos tipos de menopausia según la mujer. Sí, todos son distintos. Las tres tenemos menopausias distintas. Las tres transitamos este periodo de manera distinta porque también impacta tu estilo de vida. Por ejemplo, es importante cómo te alimentas, si fumas, si no fumas, si tomas alcohol, si no tomas alcohol, si eres sedentario o no. Eso impacta. Tu genética impacta también. Y hay una cosa como psicosocial que también impacta. Y por eso también es importante recalcar que como cada menopausia es distinta, si tú no tienes bochorno o si a ti no te duelen los huesos, pero tienes muchos dolores de cabeza o una sequedad vaginal infernal, tienes que buscar ayuda personalizada. No esperes compararte. A mí todavía me pasa de algunas amigas que les digo, oye, preocúpate por tu edad. Me dicen, sí, pero yo no tengo síntomas. Son muy pocas las mujeres, solo el 20% de las mujeres en menopausia no tienen síntomas, pero eso no significa que no bajen los estrógenos y que eso nos vaya a afectar su calidad de vida cuando sea mayor. Ya, entonces, yo te escucho, Nicoleta, y tú nos cuentas varios temas o varios elementos para poder hacer frente de buena forma, ¿no? Y enfrentarlo con un ánimo distinto. No como un tabú, no como algo que no quiero hablar, sino que algo que, oye, ¿sabéis que sí? Porque así como los hombres están con su ¿cómo se llama? Andropausia, exactamente, que es el fenómeno que le ocurre a los hombres, ¿verdad? Después de una determinada edad. Hablamos de las terapias hormonales. Quiero solamente detenerme ahí porque, claro, hay, digamos, visiones que te dicen evítalas si es posible por todas las implicancias eventuales que podría tener en cierto tipo de cáncer. ¿Qué opinas y qué han recogido ustedes de acuerdo a las experiencias que han conversado con médicos, en fin? Mira, hace el 2002 se hizo un estudio que dejó la escoba en realidad, porque si bien es un estudio que se hizo en muchísimas mujeres en Estados Unidos, tiene mucha falencia y fue mal hecho. No te voy a dar los detalles porque sería un poco irresponsable de mi parte decirte los detalles. Sin embargo, están escritos en el libro. Pero la razón más importante es que la muestra que se hizo era de mujeres mayores de 60 años. Incluso había mujeres de 80 años. Y no había algo que se llama el doble ciego. Por lo tanto, es un estudio que de los primeros hallazgos y que además fue en una muestra muy pequeña de mujeres que tuvo un desarrollo de cáncer. Sin embargo, no estaba chequeado anteriormente cómo era su vida, su estilo de vida, qué enfermedades tenía. Entonces, salió esto de que la terapia hormonal daba cáncer. Cuando otras personas hicieron el estudio bien hecho y levantaron la información real de lo que había pasado, ya no era noticia. Ya no era noticia decir que en realidad la terapia hormonal no daba cáncer. Y te voy a contar algo que supimos hace poco. Cuando la terapia hormonal empezó a tener esta mala prensa de decir que daba cáncer, en la farmacéutica la cantidad de antidepresivos que empezaron a tomar las mujeres fue así. Bajaron la terapia hormonal y subieron los antidepresivos. Y aumentaron. Impresionante lo que dices, ¿ah? No, impresionante. Conversamos con Nicoleta Pranzini, coautora y además del podcast y del libro Menos es Más. Decimos entonces que las terapias hormonales, en la medida que, por supuesto, la mujer no tenga ninguna prevalencia o algún antecedente familiar de cáncer de mama u otro tipo. Ok, dicho lo anterior, ¿qué otras cosas hay que hacer para enfrentar de mejor modo este periodo?
Las cosas que hay que hacer, yo creo que más, te voy a decir las cosas que hay que dejar de hacer. Una es exigirse estar de tal o cual manera, eso desde la parte como emocional o personal, porque hay que entender que este es un proceso, que es algo que es inevitable, que puedes buscar alternativas, y esas alternativas están disponibles, tanto en el sistema público como en el privado. En el sistema público es gratis, en el sistema privado hay que pagar por las terapias hormonales. Otra cosa importante que hay que dejar de hacer es dejar de fumar, alimentarse de mala manera, dormir mal y idealmente cambiar algunos hábitos o mejorar tus hábitos. Cuando alguien te dice tienes que cambiar tus hábitos, uno tiende a no hacerlo. Dejar de tomar alcohol, eso es importante. O tomar, pero así, 100%. Depende cómo sean tus síntomas. Hay mujeres que toman alcohol y después al otro día, estoy hablando de una copa, obviamente, y hay que se sienten pésimo, pero socialmente siguen tomándolo y se bancan en buen chileno el sentirse pésimo. Pero se recomienda no tomar alcohol. Dejar de fumar siempre, de verdad, en menopausia o no menopausia, dejar de fumar. Totalmente. Y lo que más se recomienda en términos de ejercicio físico es ejercicio de fuerza. Somos de la generación, tú y yo, más o menos de la Jane Fonda, de la aeróbica. Hoy día... Totalmente de acuerdo contigo. Hoy día se recomienda el ejercicio de fuerza, o sea, sacar músculo. El músculo está en relación a la fuerza, a poder, cuando tengas 70, 80 años, poder pararte con facilidad, pero además hay una relación músculo-cerebro, dicho por neurólogos y neurólogas de lo que hemos leído. Entonces, importante el tema de la fuerza y empezar a sacar músculo. Eso, sobre todo, en las tres cosas que las cosas que hay que dejar de hacer y las cosas que hay que hacer. Y la alimentación, en general la alimentación mediterránea, subir la cantidad de proteína en la medida que se pueda, es importante. Eso dime una cosa, fíjate que totalmente, y eso uno lo va, más o menos lo que tú señalas, que además lo interesante que está contenido en este libro y en el podcast, que ya vamos a, te voy a preguntar cómo escucharlo, en fin, pero antes de eso, ¿cómo logramos, Nicoleta, que tengamos también la capacidad de aceptarnos, de aceptar la vejez, de que no podemos necesariamente atrapar el tiempo en una botella, ¿no? Y no se trata con eso de dejarnos morir, pero sí aceptar el paso del tiempo, o sea, porque de hecho está muy de moda ahora la película con la Demi Moore, la película La Sustancia, que es justamente la locura, ¿no?, en que puede llegar una persona para poder mantenerse joven y vigente. ¿Cómo logramos entonces la aceptación? Yo creo que es un desafío diario para todas las mujeres, y digo mujeres porque a los hombres se les acepta envejecer. Y si bien esto de envejecer es un proceso natural de los seres humanos, a las mujeres se nos castiga por envejecer. Y a veces nos castigamos nosotras mismas por envejecer. Entonces no puedo darte una fórmula porque también es un proceso diario para mí aceptar que mi cuerpo es distinto, que no voy a tener la energía ni las ganas que tenía cuando tenía 20, 25 años, pero que este proceso es lo que toca vivir. Claramente para algunas mujeres puede ser más difícil porque piensan que pueden evitarlo o porque lo pueden estar pasando muy mal. Entonces, si bien hay mujeres que encuentran que esta es la mejor etapa de su vida, y me alegro mucho por ellas y tratan de verle perdona, la parte luminosa de esto, bien por ellas, pero no vamos a empujar a las mujeres que no lo ven así, que en realidad lo pasan mal, que en realidad tienen un problema con esto, empujarlas a que lo vean positivo, porque es de cada una. Si bien es algo inevitable, el proceso es personal y la invitación nuestra es a buscar ayuda, informarte, conversar de esto con tus amigas, porque muchas veces entre las amigas no se habla, y contarle a tus hijas e hijos de esto que te pasa, y marido o parejas que tengas,
para que hoy día lo que nosotros estamos sembrando, sí, sea expansivo y en 20 años ya no sea tema, sea algo, Totalmente. No, yo creo, algo como es, tengo la natural. confianza. ¿Mm? Totalmente, Nicoleta, yo tengo la confianza que las generaciones jóvenes de nuestras hijas y probablemente y más aún de nuestras nietas en su minuto, van a tener una manera muy distinta a nosotras de enfrentar esto. Lo último que te pregunto, respecto del podcast, ¿está disponible dónde? Está disponible en Spotify. El 18 tiramos al aire el primer capítulo de la tercera temporada, o sea, ya tenemos 3 Mira, temporadas. Está muy entretenida, las temporadas son muy clarificadoras. Siempre recibimos comentarios que nos dicen, sabes que yo no tenía idea de esto y ahora me increíble. siento normal, ahora me siento acompañada, no estoy loca, que eso es una de las cosas más increíbles, es como lo que me estaba pasando no era solo a mí, que nos gusta mucho escuchar, pero también a mí personalmente me sorprende porque callamos muchas cosas y hemos normalizado pasarlo mal. Las mujeres normalizamos mucho el dolor, pasarlo mal, que te tiene que doler la regla, que te tiene que doler todo, como que además las contracciones son como te las tienes que bancar, en fin. Entonces, este podcast lo que busca es informar y acompañar y bueno, y el libro, por supuesto, hay otra información similar, pero hay más información que está escrito de manera muy amena, es muy fácil de leer. Y eso es lo que nos preocupaba o lo que nos ocupó al escribir el libro, que no fuera un ladrillo, sino que las personas que lo leyeran pudieran decir, ok, ahora sé de menopausia y de manera fácil y amigable para todos y todas. Maravilloso. Nicoleta Pranzini, coautora del podcast y del libro Meno, y recuerden, Meno es más por menopausia. Muchas gracias por habernos traído este tremendo tema. Muchas gracias a ti, Mirna. Que tengas buena tarde. Igual, chao. Chao, chao.